El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos como todos los jueves a Diálogo Mayor. Este es un programa institucional de la Universidad del Rosario para ustedes, los colombianos. Aquí hemos tratado temas de ciencia, de tecnología, de salud, de arte, de felicidad. Todos estos temas nos interesan a los colombianos. Bien, hoy tendremos un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la creatividad de los colombianos, con la creatividad especialmente de la gente joven. Es un concepto revolucionario de los últimos 2-3 años denominado la economía naranja. ¿Y por qué la economía naranja? Porque el color naranja habla de alegría, de diversión, de creatividad, de innovación. Pues bien, cuando hablamos de economía naranja nos referimos a una economía interesantísima. El mundo de la moda, el mundo del espectáculo, de las artes, de la televisión, de los videojuegos, por supuesto de la arquitectura y de todo ese mundo de intangibles que hoy mueve la economía. En general, los economistas nos hablan de macroeconomía, grandes fenómenos de la economía en el mundo, o de microeconomía. Hoy aparece el concepto en el mundo de la economía naranja, una economía de la innovación y de la creatividad. Un dato importante para los televidentes: la economía naranja hace 2 años movió cerca de 5.7 billones de dólares en el mundo. Es decir, es un gran productor y dinámico de empleo, de trabajo, y es una economía que se dinamiza todos los días. Bien, para tratar este tema ligado a la gente joven, a la tecnología y al espectáculo que a todos nos interesa, pues hemos traído unos panelistas y unos expertos realmente importantes y conocedores profundamente de estos temas. Tengo aquí en el set a nuestros expertos, a quienes les doy la más grata bienvenida a Diálogo Mayor. Bienvenidos todos. Pues muy bien, tenemos a Jairo Antonio Pérez. Él es investigador, es doctor y además es doctor en educación y ha trabajado todos estos temas de tecnología, de educación y por supuesto conoce muy bien el tema de redes sociales, de videojuegos. Ya lo escucharemos, bien interesante. Y nos acompaña Alfonso Parra. Él es el director del Centro Ático, un centro experimental de educación y de formación muy interesante también en tecnologías. Y por supuesto está Carlos, bienvenido. Carlos es docente, investigador de la Universidad del Rosario y hoy es el responsable de los temas de transferencia tecnológica de esta universidad. Vamos a empezar, para ubicar a nuestros televidentes, con nuestros panelistas. ¿Qué se entiende hoy por economía naranja? ¿Cuál es el papel hoy de la economía naranja en el mundo y en Colombia? Gracias. Pues mira, la economía naranja siempre ha existido. Lo que parece es que no la habíamos identificado debidamente. Y allí lo que podemos encontrar es todo el tema audiovisual, de comunicación, de expresión corporal con el arte, de videojuegos y por supuesto el rol de la propiedad intelectual y del cuidado de los derechos de autor es muy importante. Esto junto con tecnología y negocios es lo que nos puede ayudar a cambiar el quehacer en Colombia, crear más y mejores empleos en muy pocos años. ¿Podríamos decir que economía naranja también son artes escénicas, es espectáculo? Así es este programa también que estamos haciendo acá, porque tenemos comunicación, tenemos conocimiento, hay un medio por el cual se está transmitiendo. Entonces, todo esto es lo que se identifica como economía naranja. Industrias culturales. Por supuesto, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que pues ahorita pasa por una fase difícil, pero sin embargo ha contribuido al desarrollo de esa industria en Bogotá. ¿Cuántos teatros había hace 30 años? ¿Cuántos hay hoy? ¿Cuántas personas se dedican a trabajar en los teatros? ¿Quiénes hacen el vestuario? Todo lo que gira alrededor de una presentación en un teatro es algo realmente maravilloso y eso ha cambiado el perfil de Bogotá. Perfecto, estamos hablando de una nueva industria, ya volveremos con este tema. Carlos, estos temas de transferencia tecnológica, ¿por qué no nos cuentas y le cuentas a la audiencia qué significa esencialmente transferencia tecnológica, transferir conocimiento científico y tecnológico y cuál es su vinculación con estos asuntos de la economía naranja?
Bueno, la propiedad intelectual se divide como en dos grandes familias, ¿no? Está la familia de la transferencia de lo que llamamos tecnologías, que son aparatos, patentes, diseños industriales, y está lo que no tiene que ver con eso, que es lo que tiene que ver con derechos de autor, obras científicas, obras artísticas. Esta parte, este segmento de la propiedad intelectual es la que le da cobertura a la economía naranja, adicionalmente las industrias culturales, como acabas de decir. Entonces, todo lo que tiene que ver con acervo cultural y con ese producto del intelecto y de la ciencia y del arte es lo que está cubriendo la economía naranja. Perfecto, muy interesante. Creo que ya el concepto nos empieza a quedar claro. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de cine, estamos hablando de espectáculos, estamos hablando de un mundo dinámico que mueve una economía y unos niveles de empleo maravillosos. Cocina, entre otras, arte, cocina, ciudades. Pero vamos con un tema que le interesa mucho a la gente joven y que ha sido la preocupación del profesor Jairo Antonio Pérez. Los videojuegos, que es una de las industrias crecientes de un interés profundo, ¿qué papel juega ahora en la economía naranja? En Latinoamérica, me voy a concretar específicamente en Latinoamérica, ha tenido una explosión impresionante. Hoy en día en los celulares, en las tabletas, en nuestros computadores, tenemos algún tipo de videojuego. Le dice a uno hoy en día que son los pacificadores del mundo actual. Un dato ya para terminar interesante. Desde el 2012, los videojuegos están generando más rentabilidad que las películas. Perfecto, muy interesante. Ten en cuenta que el concepto nos empieza a quedar claro. Hablamos de conceptos que habían sido divorciados, economía, cultura, ¿sí? Industrias, no parecían que estuvieran muy cercanos. Hoy empiezan a articularse y hoy la economía naranja empieza a dar datos interesantísimos para este país. Un país que pasa de no asistir a las industrias culturales como espectáculo de consumo a consumirlas de manera masiva. Vamos al primer corte de comerciales y volveremos con nuestros invitados. Muchas gracias. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. En octubre del año pasado, el gobierno, y con serios investigadores y además políticos, se presentó el proyecto de ley para impulsar la denominada economía naranja o la economía creativa en este país. Lo que hemos encontrado es que la economía es muy dinámica, va muy rápido y la legislación va a un ritmo distinto. Entonces estamos encontrando un fenómeno muy particular. No hemos legislado sobre algo que la propia dinámica va creciendo más rápido que la legislación. Vamos a hablar con Alfonso cómo se ubica este tema de la economía naranja, independientemente de la legislación, con el concepto de hipermedia, con la industria, la televisión y demás. Claro, típicamente en el mundo, y no es el caso únicamente de Colombia, siempre va más adelante la tecnología que la legislación. Entonces hay avances tecnológicos y posteriormente viene alguien a decir, eso lo vamos a reglamentar. Aquí va más allá, la economía no sabía cuánto era la economía naranja. Entonces la ley lo que busca es formalizar una medición que ya había hecho el DANE, en donde se creó una cuenta especial que permite cuantificar los diversos rubros que encontramos y que hemos mencionado acá para saber cuánto era. Hablando de hipermedial, pues el hipermedial es una tendencia que vemos ya desde hace 4 o 5 años. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo hipermedia realmente? Es la mezcla de todo. Ya no vamos a tener únicamente, como sucede acá, un programa que está saliendo por televisión, sino que lo podemos, en caso de que fuera un noticiero, tenerlo, y se lo explico de esta manera para que nuestro público lo comprenda, lo vamos a ver de una vez en un portal web, lo vamos a poder ver en un dispositivo móvil, lo vamos a poder leer seguramente en un periódico impreso. Entonces, es la fusión de los medios para transmitir un contenido o una información. Y lo que tenemos precisamente en Centro Ático es un salón hipermedial, en donde tenemos radio, televisión, facilidad para sacar por web, y tenemos un noticiero que se llama Directo Bogotá, que sale en todos estos formatos, desde un mismo sitio de producción. O sea, hoy realmente lo que está costando más que las plataformas es la producción de contenidos. La generación de los contenidos, el talento y el conocimiento que le ponemos a esos contenidos para hacerlos atractivos. Finalmente, si alguien tuviera suficiente plata, pues pone un salón hipermedial, pero
Necesitamos el conocimiento, los estudiantes en formación de comunicaciones, los periodistas, la parte audiovisual, la gente que está redactando, los fotógrafos, los camarógrafos y, por supuesto, la tecnología que nos ayuda a que esto salga de acá. Se ha popularizado el tema de la tecnología y ha tomado unas latitudes enormes. Carlos, ¿y este tema de Internet, cómo juega en este tema de la economía naranja? Pues como decía Alfonso ahora, lo hipermedial tiene otro componente, otra palabrita de esas hartas, que es lo transmediático. Es decir, no importa en el dispositivo que yo lo tenga, está ocurriendo. Ya no solo tenemos pantallas por todos lados, las pantallas no son solo las del televisor, tenemos una pantalla en el bolsillo todo el tiempo. Y ocurren fenómenos que afectan la economía fuertemente, y no la afectan solamente en pequeñas ciudades, sino a nivel global. Tenemos el caso de las empresas de transporte público, que no son empresas de transporte público, son empresas de Internet que prestan servicios de transporte, son empresas de Internet que son canales de televisión de todo el mundo, como Netflix. Y son empresas que están cambiando por completo la economía del planeta. Los canales de televisión se ven seriamente amenazados por su modelo de negocio con estas nuevas formas de consumir medios. Es lo que ahora aparece el término hartísimo de uberización, pero está ocurriendo en muchos sitios y la industria tradicional, el mercado tradicional apenas está empezando a reaccionar, y cuando reaccionen va a ser demasiado tarde. Carlos, muy interesante. A nosotros nos venden hoy teléfonos, pero realmente lo que uno tiene es una pantalla en donde, entre otros, lo que menos hace es hablar por teléfono. Ahí en esa pantalla lo que hace es chatear, conversar con los amigos, mandarse fotos, videos, etcétera, etcétera. Ese concepto de teléfono, como ese concepto de televisión y de cine, tiene que cambiar y va cambiando porque la plataforma cambió. ¿Qué pasa ahí? Estamos consumiendo en todos lados, estamos consumiendo información en cualquier sitio, en cualquier lugar. Y los dispositivos móviles de cualquier índole nos están dando esa posibilidad. Ahora viene la retroalimentación. En este momento es solo información hacia acá. De ahora en adelante, con el Internet de las cosas, vamos a tener información de todos los lados, concentrándose en un solo punto. Las pulseras que nos están midiendo el ritmo cardíaco, el teléfono que está diciendo por dónde voy y está regularizando el tránsito en una ciudad. Son cosas muy poderosas que se van cambiando paso a paso. Esto va a homogenizar muchísimo lo que tiene que ver con problemas de salud, la salud personalizada. Esto empieza a permear otras cosas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con prevención, con salud pública. Y son aspectos que tienen que ver con economía naranja, y la base son las nuevas tecnologías. Perfecto. Sin duda los temas de la economía naranja, independientemente de los crecimientos económicos que ya son exponenciales y del crecimiento de empleo que es importante, lo clave aquí, contenidos y consumidores. ¿Qué ha pasado con los consumidores, profesor? ¿Cómo han cambiado estos consumidores? Mira, hay un tema interesante que es el concepto, ya que Carlos está hablando de conceptos, que se une mucho a lo que es la comunicación transmediática. Básicamente, comunicación transmediática es la combinación de medios análogos y digitales a través de una historia que se expande por diferentes medios. No se repite la misma historia en el mismo medio, sino se respeta lo que sabe hacer mejor cada medio. Ahora bien, hay un fenómeno dentro de la economía naranja que está influyendo mucho, y es que se está acabando el intermediario. Y eso tiene que ver con el consumidor. Ahora los artistas, los creadores de ideas, no necesitan un agente, no necesitan alguien que les venda sus ideas y las promuevan por Internet. Entonces eso está cambiando las lógicas como se comercializa cualquier idea, cualquier producto, bien o servicio. Esto es un fenómeno, por ejemplo, lo hemos plasmado en la venta de producción discográfica. Las grandes disqueras se están quebrando, y se están quebrando porque ahora los mismos artistas son prosumidores. Quiere decir que ellos producen contenidos, consumen contenidos, pero también los distribuyen en diferentes medios y plataformas. Ahora el ciudadano común y corriente tiene la posibilidad, a través de estos medios digitales y medios análogos, de volverse su propio empresario. Eso influye mucho en las economías y en las formas como estamos generando empleo. De hecho, ahora en día se está diciendo que las personas van a adquirir hasta 5 o 6 empleos diferentes en su vida laboral.
Perfecto, muy interesante. Des en cuenta que ya tiene esto una forma más completa. Hablamos de un concepto de hipermedia, como un mundo de plataformas que convergen. Hablamos de una transformación de los medios de comunicación y de algo fundamental, sin duda, el consumidor. Es decir, estamos hablando de otra persona que lee y escucha, que piensa y que comunica. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvemos a Diálogo Mayor con este tema de la economía naranja. Un dato clave para todos ustedes, queridos televidentes. La economía naranja hoy produce anualmente en el mundo cerca de 5.000 billones de dólares, mientras que para América Latina y el Caribe se genera más o menos cerca de 200 millones de dólares. Estamos hablando de una economía creciente, pujante, dinámica. Hablamos de artes, hablamos de producción audiovisual, hablamos de contenidos. Pero lo más interesante es que pareciera que esta economía naranja se convierte en un elemento clave de emprendimiento para las personas jóvenes que, graduándose en las universidades, encuentran unos nuevos escenarios en las plataformas tecnológicas para ir creyendo y creando nuevos empleos. Hablemos un poco de esto, Carlos, el tema de empleo, emprendimiento, población joven en la economía naranja. Mira, esto se articula muchísimo con mucha de lo que está pasando en el país y a nivel global. El incremento necesario de formación en ingeniería, en programación específicamente, en personas que sepan programar, es un déficit que tenemos en el país en este momento por decenas de miles de personas que no estamos formando en temas que tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación, que tienen que ver con plataformas que son la base para mucha de la economía naranja. Eso es una de las problemáticas grandes que tenemos para el desarrollo de este tipo de industria en el país. Lo que está sucediendo en este momento es que no somos competitivos para que esa industria crezca en Colombia. Y hay otro aspecto muy importante, la creación de empresas. La facilidad de creación de empresas no es tan grande como en otros países en donde este tipo de tecnologías lleva mucho más tiempo. Y eso tiene que ver con cosas como los impuestos. Para este país los impuestos netos pueden ser del 76% para una empresa, mientras en países como en Irlanda no llegan al 25%. Entonces no nos hace competitivos. Ese tipo de inconvenientes, aunque tenemos el potencial humano para hacerlo, necesitamos articular tanto empresa privada como Estado para que este tipo de problemáticas, este tipo de barreras disminuyan y en verdad podamos ser un país completamente productor de nuevos medios basados en tecnologías, en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Perfecto, muy interesante, Alfonso. Aquí mencionamos un poco lo que podría ser, yo no sé si es tan cierto, la posible crisis de la televisión como modelo y como industria actual, ¿de acuerdo? Este es un país que ha crecido en televisión en los últimos 10, 15, 20 años y empezó a exportar televisión y contenidos. ¿Qué pasa con esa combinación entre la producción, contenidos, la televisión y la economía naranja? ¿Cómo se pinta ese panorama en la industria? Pues mira, ahorita sabemos que está en transformación. ¿Por qué está en transformación? Porque tenemos ya en los hogares el acceso a Internet de manera creciente y compañías, como bien lo mencionabas, Carlos, como Netflix, que te permite acceder a contenidos que no necesariamente son programas establecidos en un horario establecido, sino que son eventualmente contribuciones y contenidos realizados por otras personas en cualquier parte del mundo. Ahorita, según el gobierno colombiano, en Colombia es el 2.8% lo que se consume de audiovisuales por este medio. Yo creo que es un número que uno pudiera dudar. Me refiero a los hogares que uno conoce, estaban viendo mucho más Netflix que canales de los establecidos.
también tenemos allí una oportunidad. Yo te diría que ha habido proyectos que han buscado que niños, incluso jóvenes, entiendan cómo se hacen contenidos y cómo se transmiten historias. Y que eso va en unos 5 o 10 años a verse en el ecosistema colombiano. Yo creo que el juego va a estar, conectémonos a todos a Internet. Están moviéndose los actores y el negocio como tal. Hace un par de años al profesor Jairo Antonio Pérez le había escuchado un concepto interesante y llamativo que forma parte de este gran espectáculo de la economía naranja y se llaman los Campus Party. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente son espacios donde se reúnen muchachos más o menos entre los 13 a los 30 años y son espacios para compartir desarrollos, aplicaciones, ideas, basándose en tecnologías digitales para generar muchísimas cosas. Entonces generan empresas de emprendimiento, generan empresas de videojuegos, hacen competencias para aplicaciones que pueden desarrollar. Algo curioso y es que Latinoamérica es el nuevo pulmón creativo del mundo. Nosotros no podemos competir con Europa y Estados Unidos produciendo artículos, produciendo artefactos, produciendo tecnología, pero sí podemos competir con nuestras ideas, con nuestra cultura, con nuestras artesanías, con todo lo que nosotros estamos desarrollando día a día. Nuestra creatividad y nuestro ingenio es impresionante. Tenemos que darle las condiciones a estos muchachos. Mira, hay un dato curioso. En este momento en Latinoamérica se considera que hay 107 millones de jóvenes entre los 14 y los 23 años. En Colombia se supone que en este momento hay 10 millones de jóvenes entre los 14 y los 24. Son jóvenes altamente tecnologizados, altamente conectados con diferentes dispositivos, pero también son jóvenes con una creatividad impresionante. Tenemos que crear las políticas gubernamentales para brindar los espacios, más que los edificios, más que las herramientas, sí, no, tenemos que crear un ambiente propicio para que ellos puedan explorar sus ideas. Y eso es lo que hacen los Campus Parties, básicamente. Es la reunión de jóvenes para poder compartir, para crear la cultura y la participación, para crear proyectos colaborativos, cooperativos entre unos y otros. Muy interesante, muy claro. Vamos a ir cerrando de manera muy breve para ilustrar a nuestros televidentes. ¿Qué recomendarían ustedes como expertos para que este país se apuntalara como un sector de la economía tan o más dinámico como empieza a ser en un mundo que está en crisis, que ha desacelerado los ritmos de producción? Un 40% se produce hoy menos petróleo en el mundo, ¿cierto? Manufacturas. Estamos en un momento de constreñimiento de la economía. Y esta es una economía dinámica. ¿Qué recomendarían muy concreto, muy breve, para que en Colombia la economía naranja sea una economía de punta y una alternativa a temas de empleo, particularmente en la población joven? Necesitamos urgentemente que los niños, los menores de 10 años de hoy, quieran ser personas que estudien carreras, que tengan capacitación en formación, en generación de contenidos digitales. Eso quiere decir, necesitamos programadores por cantidades alarmantes. Esto quiere decir que necesitamos gente con carreras STEAM. Lamentablemente son las habilidades y son las necesidades que tenemos en una muy próxima generación, porque si no nos vamos a quedar por fuera. Necesitamos iniciativas y estrategias para eso. Digamos, ahí tenemos un tema clave, formación. Sí. Educación, colaboración, legislación, inversión. Entonces, definitivamente el tema educativo es fundamental. La formación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes más bien, es importante. Se están dando de manera espontánea ejes creativos. En particular, la Universidad Javeriana tiene una facultad de artes muy cerca del centro ático, en donde yo diría que es sorprendente lo que se ha hecho. No hay algo así desde Boston, en Estados Unidos, hasta la Patagonia. Ya es un diferenciador. Y estamos muy cerca del Rosario, estamos muy cerca de la Sergio Arboleda, estamos muy cerca de los Andes. Es Bogotá un clúster creativo nato, y esa oportunidad hay que aprovecharla. Y para aprovecharla necesitamos muy pronto la legislación que le dé certeza a la inversión y que llegue la inversión para cambiar el perfil del empleo en Colombia. Una economía del conocimiento y de la creatividad. Jairo Antonio, ¿qué haríamos? 4 puntos concretos
Información, mantener los flujos de información. Tenemos que mantener a nuestros muchachos conectados. La conectividad es algo fundamental para que se hayan autopistas de la información y la gente pueda adquirir la información. Segundo, infraestructura, brindar los espacios donde se puedan desarrollar trabajos colaborativos, cooperativos. Tercero, tenemos que generar políticas, leyes que beneficien a estos muchachos para que adquieran una formación que sea pertinente a nuestro contexto colombiano. Y lo otro, la industria más entendida como establecer relaciones exterior e interior. Tenemos que ayudarles a estos muchachos a formarles cómo crear una empresa, cómo manejar su contabilidad, no solamente de ideas y de creatividad de la gente, pero si no preparamos a nuestros muchachos para que se vuelvan competitivos, dándoles las herramientas adecuadas para que ellos puedan desarrollar sus propias ideas en temas que a ellos les apasionan, pues no creo que vayamos a avanzar mucho. Perfecto, muy interesante. Creo que hemos aprendido hoy en Diálogo Mayor un concepto que casi no circula, que casi no se conoce, y es la economía naranja. Una economía del entretenimiento, de la felicidad, de la creatividad, de la ciencia y de la tecnología. Un nuevo espacio, un nuevo indicador, un nuevo escenario para el emprendimiento y para el desarrollo. Ya hemos escuchado a nuestros expertos, necesitamos más formación, más claridad sobre lo que formamos, necesitamos una industria que se adapte a los cambios, que sea convergente y dinámica y por supuesto una inversión privada, pública y solidaria y un cambio de legislación. La economía naranja puede ser para América Latina y sin duda para Colombia un escenario de cambio, de desarrollo, de progreso y por supuesto de paz. Muchas gracias por estar en Diálogo Mayor. Nos encantó nuevamente tenerlos aquí. No nos olviden en las redes sociales. Todos los jueves a las 10:30, aquí en el Canal 1, nos encanta entrar en Diálogo Mayor, siempre con ustedes. Buenas noches y hasta una próxima emisión.